ponga usted apasionados. A ver, diga usted conmigo, apasionados. En esta reunión vamos a repetir algunos textos, pero el mes va a ser un mes de vivir apasionados. Y si el mes es un mes de vivir apasionados, por favor, inmediatamente busque conmigo 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 2 vamos a leer. Trate de anotar, haga sus anotaciones. Voy a dar 4 puntos y luego voy a dar 4 consejos. Voy a dar 5 puntos y luego voy a dar 5 consejos. ¿Listos? ¿Ya está listo? Mire, a ver, vamos a leer juntos la escritura, que es algo que yo me prometí. Dije, ya hay algo que nos hace mucha falta, aprender a leer la Biblia juntos. A ver si nos sale, ¿le parece? Lo vamos a hacer juntos. A las 3 empezamos. 1 y 2. Permíteme. 1, 2, 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí nos salió? ¿O nada más yo estaba hablando? Hay la palabra de Dios, que en este día es muy especial. Si nos vamos a apasionar, este texto lo subdivide en 5 puntos. Entonces será fácil que usted lo recuerde. 5 puntos. Voy a desglosar estos 2 versículos, sobre todo el verso 2, en 5 puntos. Empecemos con lo primero. Pablo, déjeme darle una breve introducción. Pablo, para mí, sería aprender del mejor líder que tuvo el Nuevo Testamento. El mejor líder que tuvo el Nuevo Testamento, creo alguien puede tener una opinión diferente, pero para mí fue Pablo. Y puedo decir por qué creo que fue el mejor líder. Hasta el apóstol Pedro, hablando de Pablo, dice que él escribía y decía cosas muy difíciles de entender, pero lo elogia Pedro, al apóstol Pablo. Pablo llena el evangelio de su tiempo, o sea, no había un lugar de aquel momento que no hubiese llegado el evangelio a través de Pablo. Acaba su vida en Roma. Se dice, murió decapitado. O sea, no, si usted dice, no, es que él sí cree en Dios, pero a la hora que ve los trancazos le corre. Y nada más los trancazos es que pues sintió que las cosas ya no iban a ser iguales y le huyó. Pero a Pablo o sea, yo cuando supe esa historia dije, de verdad que me puse a pensar en mi silla, ¿cómo habrá sido? La guillotina, yo creo que en cuanto, porque han visto las películas de la época medieval, y nada más oye cómo cae la cabeza. Pero a él le cortaron la cabeza aquí y despertó en el cielo, así de inmediato. No todos viviremos esa gran bendición. ¿Qué líder como él? Tremendo, o sea, escribió más de 13 cartas del Nuevo Testamento. Desde el libro de Romanos, hasta algunos discuten la carta de los Hebreos. De ahí en fuera, o sea, si usted cuenta Santiago, 1, 2 y 3 de Juan, Filemón escribió también Pablo, Apocalipsis de Juan, o sea, casi escribió todo el Nuevo Testamento. El hombre que hablaba más idiomas que todos, o sea, no era, si usted dice, no, es que era un ignorante, pues él decía, nadie habla más idiomas que yo. Y estando ahí frente a los grandes momentos, nos va a dar un ejemplo de lo que le escribe y le va a escribir a un líder muy joven. Pues le dije, hoy vamos a aprender del mejor líder. Si yo pudiese invitar aquí a un gran líder, aquí está él. Pero la carta la escribe a un hombre llamado Timoteo y escuche lo que le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el número 1, predica la palabra. Y si usted quiere ponerle allí una frase más, cuando dice predica la palabra, ponga entre paréntesis salva. Predica la palabra. Usted se imagina lo que podía comenzar porque usted predique la palabra. Cuando yo comenzaba en Dios, llegué un día a la casa de mi suegra, que era Mari, mi novia,
Y tendría yo unos 6 meses, 5 meses, no sé cuántos de cristiano, poquito. Y la señora agarró una Biblia de su librero y me dijo, ¿que usted lee la Biblia? Y me la puso en las piernas. Yo estaba sentado en un sillón. Me dijo, ¿me puedes hablar de ella? Y yo así la abrí y luego la cerré y dije, perdón, es que no sé nada. Así como le estoy diciendo, yo la abrí y la cerré y dije, no, es que no sé nada. Yo apenas comienzo. Pero le voy a contar lo que Jesús hizo en mi vida. Y si usted comienza apenas, le sugeriría empezar a memorizar algunos versos que son de principiante y son versículos tan importantes. Porque predicar la palabra no es predicar el testimonio. Predicar la palabra es aprender a usar la palabra y el poder que tiene la palabra. Porque la palabra nunca volverá vacía. Eso dice el libro de Isaías. Porque la palabra, dice Jeremías, es como martillo que quebranta la piedra. Porque con la palabra, dice la Biblia, fueron hechos los cielos y la tierra, y todo lo que existe es sustentado por el poder de su palabra. Pero yo recomendaría que la gente que apenas comienza, hay textos tan básicos como Apocalipsis 3:20, como Juan 3:16, como Juan 14:6, versos tan importantes, que serían la pauta para el comienzo de predicarle por primera vez a una persona. Me acuerdo del pasaje de Cornelio, del eunuco y Felipe, que aquel hombre iba allí en un carro y de repente Felipe se acerca al carro. Saben que era un carruaje, no era como los coches de hoy, pero se acerca al carruaje y cuando se acerca ve que aquel hombre está leyendo Isaías, está repitiendo Isaías 53. Dice, herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Y entonces dice que el Espíritu Santo lo acercó y le dijo, mira, acércate. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y desde ahí partió para empezarle, para predicarle. Y dijo, no, pues ¿cómo sabré si no hay quien me lo explique? Y entonces le dice, ¿está hablando de alguien o está hablando del pueblo de Israel? Estoy hablando en mis palabras. Y de ahí, en unos minutos o en un tiempo tan breve, es tan contundente el mensaje de Felipe que aquel eunuco le dice, oye, ¿y yo podré bautizarme ahora? Ahí hay agua, o sea, pensemos que pasa por un río y dice adelante. En ese mismo momento que cree en Jesucristo se bautiza. ¿Alguien me va siguiendo? Ahora, porque no me quiero perder, pero quiero darle que sea contundente el punto número 1. ¿Sabes lo que puede representar que prediques la palabra? Que no te quedes callado, que le digas a alguien, si tú dices, no, pero es que yo como que siento que todavía no es el momento. ¿No sabes lo que puede pasar si tú predicas? Primero que nada, podría iniciar el comienzo de un gran avivamiento. Como hace ratito te dije en Felipe, Hechos capítulo 8, verso 4. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Sí me va siguiendo o no? Les predicaba a Cristo. ¿Dice así? Diga conmigo, les predicaba a Cristo. Otra vez diga conmigo, les predicaba a Cristo. Ahí usted va siendo más certero porque era tan contundente que ellos hablaban. Comenzó un avivamiento en Samaria. Fue el comienzo de un avivamiento y Felipe no cree que era un superhombre. En aquel tiempo no era conocido como hoy lo conocemos a Felipe. Pero fue el comienzo. Usted no se da cuenta que predicar a Cristo sería el comienzo o podría ser el comienzo de un gran avivamiento. El avivamiento de una familia, el gran avivamiento de una zona habitacional, el gran avivamiento de una empresa. Predica la palabra. Es tan importante que usted podría afectar el destino de la vida de cualquier persona. Romanos 10:14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿y cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Me acuerdo, trabajando en un restaurante, que un señor en aquel tiempo, de la edad de mi papá, en aquel tiempo, me acuerdo que me dijo: Delgadillo, y si usted tan cristiano es, ¿qué hace aquí emborrachando a gente? Porque yo era mesero en aquel tiempo. Usted sabe que aquí usted y yo, entre más emborrachemos a la gente, mejor es la propina. ¿Por qué está usted aquí? Y exactamente le dije esto. ¿Y cómo quedarán si no hubiera quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hubiera quien les predique? ¿Y cómo creerán si no fueran enviados? Yo estoy aquí para que usted conozca a Jesús. Era un señor grande. La palabra de Dios podría cambiar el destino y el rumbo de una persona. Punto 2, dice: insiste, ya que vas a ser apasionado, dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Mire, cuando dice insta, a tiempo y fuera de tiempo, si usted se pone a pensar, ¿qué es tiempo y fuera de tiempo? En otra traducción dice: cuando es oportuno y cuando parece ser inoportuno. Había nacido mi bebé, el día del nacimiento de Misa. Estábamos esperando que nos dieran la noticia de si niño o niña. En aquellos años no era tanto como que hoy ya saben todos, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero pues yo no estaba tan preocupado si iba a ser niño o niña, estaba preocupado porque naciera bien. Porque según por la droga que yo había ingerido, era seguro que el niño no naciera bien. Así que ese día yo ayuné y le suplicaba a Dios que por favor todo saliera bien. Cuando estaba en la espera, en la sala de espera, sale una persona y a una familia de al lado le dice que el bebé que estaban esperando muere. Así que la familia empieza a gritar. Y mi suegra se acerca y les pregunta: ¿qué pasa? Y no le contestan porque todos están gritando y llorando. ¿Ha visto cómo es esa escena? Normalmente alguien le dice a la persona que espera, y empiezan todas a gritar. Y entonces le dice mi suegra que ahí estaba Dios y que solo Dios les podía dar el consuelo para el dolor que estaban viviendo. Le dice a toda la familia: tómense de las manos, yo voy a orar por ustedes. Todas le hacen caso. Acababa de decirle la noticia. ¿Quién hace eso? Ni le estoy hablando de mí, fue mi suegra. Se agarran de la mano, les dice: repitan esto: Jesús, te entregamos nuestra vida, te abrimos la puerta de nuestro corazón. Dice: ahora déjenme orar por ustedes. Ora por toda la familia y le dice: Señor, consuela el corazón de esta gente. Y empiezan a llorar, pero ya no con dolor. Le dice: abrácense todas, Dios les va a sacar de esto. Y viene una paz. Nosotros decimos que no es el momento, es que ahorita no es el tiempo. Podrías parecer inoportuno, pero no te das cuenta lo que puede ayudar el que tú les prediques a Cristo, el que tú les prediques la palabra. Punto 3, dice: redarguye. Y algunas personas como que no entienden esta parte de redarguir. Redarguir, yo busqué en el diccionario y significa contraargumentar, haciendo un argumento que se vuelva en contra de lo que se te está presentando. Porque la gente es como muy fácil se rinde. Ahorita no. Yo me acuerdo cuando derribé uno de esos argumentos que era muy común que se dieran. ¿Sabes qué? Respétame, ¿no? Yo ahorita te pido nada más un favor, ¿me respetas? Y ahí me quedaba. Pero yo sabía que mi mensaje le iba a salvar la vida a ese o a esa que me estaba diciendo respétame. En algún tiempo fue mi tío muy querido, papá de mis primas hermanas. En algún tiempo, bueno, yo lo respeté, hasta que me puse a pensar: pues si lo respetas tanto, fáltale al respeto, ¿no? Entonces le dije: tío, porque te respeto, te voy a hablar de esto, porque sé que lo necesitas. Si yo no te respetara, no te diría ya más. Y ese fue un argumento. Hay muchos argumentos que la gente tiene. Es que, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar de religión. Nadie te quiere cambiar de religión. De hecho, si vienes aquí, no te preocupes. Nadie te va a cambiar de religión. Aquí no venimos a aprender de una religión. Aquí venimos a aprender de cómo relacionarnos con Dios como persona. ¿Están de acuerdo? Venimos a aprender cómo relacionarnos como Dios como persona. Pero es que Dios verdaderamente habla. No es verdad que Dios, toda la gente habla de un Dios que está muerto. Yo te quiero mostrar que está vivo. ¿Quieres comprobarlo? Solo cierra tus ojos. Bueno, eso le dije a ellos, porque muchos de aquí movían la cabeza que sí.
Contraargumentar. Y aquí les va una de las formas maravillosas que Pablo lo hizo. Estando parado junto al Areópago, uno de los centros más importantes y significativos del tiempo de Pablo, el lugar donde se reunían los principales filósofos de su tiempo, cuando la cuna de los griegos estaba ahí en su apogeo. Y Pablo estaba pasando por un lugar donde habían construido un monumento que decía al Dios no conocido. Eso sonaba como filosofía alta o como sarcasmo, ¿no? Al Dios no conocido. Y es que ya habíamos conocido, es como una forma de decir, ya conocemos toda la fábrica de dioses. Hay dioses de águila, dioses de serpiente, dioses de muerte, dioses de la sexualidad, dioses de la siembra, de la cosecha. Y entonces ellos dijeron, pues vamos a construir un altar al Dios no conocido. Era filosofía, era amor a la sabiduría, o era un sarcasmo. Así que Pablo, aprovechando este argumento, dijo, veo que ustedes son pues yo les quiero hablar de este Dios no conocido. El Dios que nadie ha visto, el Dios invisible. Estoy usando mis palabras, ¿eh? Así que ya no hay argumentos. ¿Tú crees que has conocido a todos los dioses porque todos han construido una imagen? Yo te voy a hablar de este Dios, del Dios que nadie conoce, y les predica a Cristo. Así que el punto número 3 dice, reprende. ¿En cuál me quedé? Pero en 4, ¿ah? Reprende como que suena fuerte, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, pero recuerde que en esta parte de predicar la palabra entran muchas partes. O sea, reprender la palabra, reprender a alguien, me acordé yo, trataba de encontrar, miren, reprende, no puede uno cambiarle como el origen de la palabra. Reprende, dice, reprende significa corregir, amonestar a alguien, vituperando o desaprobando lo que se ha dicho o hecho. Reprende, dice ahí. Entonces quiero contar una de mis máximas de esos grandes logros que el Espíritu Santo me permitió vivir. Porque en el restaurante donde yo trabajaba, como que decían, ese tipo se la pasa hablando de Dios, ya nos tiene hartos, así. Entonces había un muchacho que entró y un compañero me dijo, ese muchacho estudió el seminario, dice que nada más que le hables te va a poner en tu lugar. Yo era joven, más joven que él, yo tenía 21 y él tendría como unos 26. Pero entonces todo el tiempo que estábamos juntos me seguía a ver si yo le hablaba y el Espíritu Santo me dijo, no le hables. No le hablé. Y él me sacaba la plática, no, pero ya ves como mucha gente que habla de Dios y que lo de Dios, y yo no le hablaba. Ah, ok, sí, hay gente así. Y un día estamos parados así en las mesas, atendiendo a los clientes, y llega una modelo, una mujer, una modelo, ya. ¿Para qué le digo, no? No se me vayan a emocionar. Llega la mujer y se sienta con su pareja frente a nosotros y la mesa está descubierta el mantel y se empieza, como ella no se sienta bien, pues se le ve todo. Y ese tipo me dice, uy, ¿ya viste delgadillo? Le dije, yo no veo porque yo creo en Dios. Y ahí es donde aproveché mi oportunidad. Eso es, reprende. Mire, escuche una cosa. No somos mejores que nadie. No predicamos de Cristo para demostrarle nada a nadie, ni para ganar una disputa. Porque podemos ganar una disputa y podemos perder una vida. ¿Está de acuerdo? Como dice el pastor Castellanos, que se puso a discutir tanto con una persona, la convenció de su argumento, pero ella nunca quiso volver a saber de Dios. No vamos a pelear con nadie. Cuando alguien quiera pelear, usted tiene el deber de decir, mira, no te comparto para pelear. Si no quieres que estás en tu derecho. Te hablo porque sé que necesitas a Jesús. ¿Y tú cómo sabes? No, hay gente que dice, ¿y tú cómo sabes? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahí le va, una de esas disputas. Que todos somos pecadores. ¿Y tú cómo sabes que soy pecador? Yo no hago nada malo, yo respeto a toda la gente. Pues la Biblia dice que si tú dices que no has pecado, haces mentiroso a Dios. Eso es derribar un argumento. Y eso es también hacerle entender a una persona cuando está en un error. Déjeme hablar con la parte de llegar casi a mi punto 5 para empezar con mis 5 consejos. Dice, exhorta. Al final, con mucha paciencia e instrucción, porque a veces nos toca a personas que no son fáciles. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes fue fácil?
¿Quién fue fácil? Más bien, ¿quién fue difícil? ¿Quién fue difícil? Yo fui difícil. Entonces, cuando tú eres difícil, entiendes mejor a la gente. Porque hay gente que hay gente que hasta te vuelve a repetir lo mismo. Y estás hablando en la célula y te pregunta una cosa diferente. Oiga, ¿y si por qué? Si Dios existe, ¿y por qué entonces muere la gente? ¿Y por qué los niños mueren? ¿Y por qué hay guerras? ¿Sí te ha tocado eso? Y tú dices, bueno, pues es que no es el tema, pero... Mire, escuche, dice que cuando prediquemos, lo hagamos con mucha paciencia, dice, con doctrina, con formación. Por eso se debe de preparar, para que usted no nada más diga, porque yo sé que es verdad, yo sé que es verdad. No, usted tiene que tener doctrina, usted tiene que conocer las bases bíblicas. Prepárese. Aquí desde que llega a la Universidad de la Vida, desde que viene por primera vez y le invitan a un curso de la Universidad de la Vida, usted desde el inicio va a tener una formación. Y cuando acabe la Universidad de la Vida, va a entrar a capacitación destino, y ahí va a aprender los principios de una familia, que es para nosotros lo más importante. No es saber nada más Biblia y acabar con tu familia. ¿De qué sirve? Para nosotros la parte principal es la familia. Usted entra a capacitación destino y usted tendrá la capacidad de poder guiar una célula. Acaba capacitación destino y sigue la formación para que se convierta en un líder de un equipo de 12 como lo tuvo el Señor Jesucristo. Se llama escuela ministerial. Usted tiene que prepararse para que aprenda a exhortar con doctrina, para que tenga paciencia en las personas, como dice la Escritura, para que cuando Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, ellos se puedan salvar. Le damos un aplauso a Jesús. Con alegría. Ahí le va. Si este mes va a ser un mes de apasionarnos, ahí le va 5 consejos para este mes. ¿Listo? Estos son 5 consejos nada más. Si este mes me voy a apasionar por predicar de Jesús, si este mes voy a vivir lo que dice Jeremías, dice, y yo no quería ya hablar de ti, pero había como un fuego dentro de mí y fuiste más fuerte que yo. Si usted se va a enamorar de predicarle a la gente, de hablarle de Jesús a las personas, de entender que lo que usted haga le va a salvar la vida a alguien, entonces tiene que buscar seguir esos 5 consejos. Número 1, ora como si de ello dependiera tu vida. No ores por orar, no ores por pararte en la mañana y mandar una foto. Ora como si de tu oración dependiera tu vida. Como si no oraras, se acabara tu oxígeno. 2, evangeliza. Porque si evangelizas, le salvarás la vida a una persona. Número 3, haz célula. Porque si tú te apasionas por hacer célula, la presencia de Dios en tu casa será permanente. Si tú te apasionas por hacer célula, la presencia de Dios será en tu vida permanente. Y si tú haces célula y vas a hacer célula, entonces tú llevarás la presencia de Dios a donde quiera que tú vayas. Número 4, haz discípulos. También esa es una pasión, ¿sí o no? La pasión no nomás es invitar a alguien. Ya el que no invita a nadie, el que no evangeliza a nadie, pues ya se quedó en la orilla. El que no evangeliza, pues apenas está en el ABC. Pero cuando tú ya evangelizas, cuando tú ya haces célula, cuando tú vas avanzando y haces discípulos, entonces estás hacia el rumbo del crecimiento. Porque el que hace discípulos está aprendiendo a formar vida de líderes. Y nosotros necesitamos que en ese tiempo se levante un liderazgo correcto para poder influenciar correctamente a una nación. Así que aquí puede ponerse esa nota. Si usted tiene discípulos o quiere apasionarse por hacer discípulos, pasará usted de ser un creyente a ser un líder. Porque la gente tiene que entender desde el inicio que ser creyente es una cosa, pero ser discípulo es otra. Desde el comienzo, sin compromiso no hay nada. Última, si usted se va a apasionar, piense que va a impactar. Porque si nosotros no impactamos, las tinieblas sí lo harán. ¿Sí escuchó? Si nosotros no impactamos, las tinieblas sí lo harán. En esta vida, desde que usted nace, quizá no sepa que nace en una guerra, pero desde que nace hay una guerra. Y en esa guerra o gana las tinieblas o gana Dios. El diablo no perdona.
El diablo no tiene misericordia. El diablo aprovechará cualquier rendija, cualquier puerta abierta, cualquier momento de debilidad, cualquier oportunidad la aprovechará para destruir la vida de una familia o la vida de una persona. Y por eso toda la persona que se pregunten ¿y dónde estaba Dios? Pues ve dónde está el diablo. El diablo también hace eso. Esa es una de las preguntas que a veces la gente se hace. Y si Dios sabía que el diablo iba a perder, ¿por qué lo trajo a esta tierra? El diablo tendrá un tiempo nada más. La Biblia dice en Apocalipsis ¿hasta qué momento llegará el diablo? El diablo también tendrá un final. Y dice que el lago de fuego se hizo para Satanás y para la bestia que serán arrojadas allí. El infierno no se hizo para nosotros. El infierno se hizo para él. Pero mientras ese día llega, él hará todo lo que pueda por perder a la gente. Y nosotros haremos todo lo que podamos por arrancarle vidas al diablo. En el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder de su sangre avanzaremos, lucharemos. Y cada que le digan, oye, ¿no te cansas? Oye, qué locura estar insistiendo allá a la gente. Oye, que no tienes paz en tu vida, dedícate a tu vida. Si yo hiciera eso, o si la gente hiciera eso, yo no estaría aquí. Porque sencillamente mi tío y mi tía que nos compartieron hubiesen hecho su vida y se hubieran quitado de problemas conmigo y con mi familia. Pero gracias a Dios por mis tíos que lucharon para hacer una célula en mi casa, y gracias a ellos me salvé yo. Gracias a ellos mis papás no se divorciaron. Gracias a ellos mi familia conoció a Jesucristo. Así que si ellos pensaran igual, nosotros estaríamos perdidos. Me hubiera muerto a los 20 años. Estaría en una prisión o en un manicomio. Pero Cristo no quiso que eso pasara. Hubo gente que entendió que tenía que predicar la palabra, que tenía que hacer algo para que ese país se salvara. Y así hay gente aquí que lo ha entendido.